Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y otro de esos vídeos de ¿qué es? En este caso vamos a hablar de qué es la parálisis por el análisis o el análisis parálisis, como también lo conocemos aquí en España. El análisis parálisis o AP, seguramente hayáis oído hablar de él, de AP, saludos AP, es un concepto que, si bien viene de la psicología, se aplica en los juegos de mesa y viene derivado de la toma de decisiones. A la hora de jugar juegos de mesa, muchas veces nos enfrentamos a decisiones o nos enfrentamos a reglas quizás demasiado complejas o que se extienden a lo largo de varios turnos y nos hacen pararnos a reflexionar sobre cuál es la mejor jugada. Esta toma de decisiones o esta reflexión provoca muchas veces que un turno se alargue demasiado cuando lo estamos jugando y que el resto de jugadores quizás se puedan sentir algo incómodo con esta situación, ¿vale? Si bien, como decíamos, esto viene de la psicología, de la toma de decisiones, se aplica perfectamente en juegos de mesa y aquí, aunque bien sí es cierto que originalmente se conocía como parálisis por el análisis, un poco por economía del lenguaje y también debido a que hay un canal de YouTube que se llama Análisis Parálisis, pues yo creo que se ha acabado tomando un poco este concepto y a todo esto que hablamos de la dificultad para tomar decisiones se le ha acabado englobando en nuestro país y en muchos sitios como AP, análisis parálisis. Sería un poquito el apócope de ese parálisis por el análisis que se estudia más en psicología, en otros ámbitos. ¿Qué es el análisis parálisis? Pues bueno, aparte de otras cosas, como hemos comentado, es ese momento en el que tomas esas decisiones. Esto puede ocurrir por varias maneras. Puede ocurrir por tener muchas decisiones y ser decisiones importantes. Por ejemplo, tenemos Sentient, este juego de GeneX Game, que no sé si lo conocéis, que lo que tiene, voy a abrirme un poquito de hueco para que me veáis, lo que tiene son muchas microdecisiones. Aquí tienes que elegir unos dados, tienes que colocarlos a un lado o a otro, tienes que coger unas cartas, y aquí el AP, el análisis parálisis, viene derivado por esas microdecisiones, decisiones que a lo mejor a la larga no son muy importantes o que no son trascendentales para nuestra jugada, pero sí que va a influir mucho en el resto de decisiones que tomamos en el turno. Esto hace una escalada de decisiones, ya que si ponemos un dado en una posición, eso hace que cuando tengamos que seleccionar otro, pues nos veamos un poco delimitados, o limitados, mejor dicho, por lo que hemos elegido antes. Así que Sentient sería un ejemplo de ese AP, de ese análisis parálisis, por la gestión de decisiones, sobre todo a largo plazo, por cómo estamos decidiendo o cuál es la mejor opción. Porque al final el AP viene un poco derivado por eso, por cuál es la mejor opción, cuál es nuestra mejor jugada, cuál es esa decisión que va a hacer que nos llevemos la victoria o que ayuda a nuestro equipo a superar un hándicap, ¿vale? Un problema. Pues eso sería un ejemplo de esa escalada de decisiones, de esa decisión pequeña, porque Sentient, lo que más me gusta de ese juego es que tiene microdecisiones, esa microdecisión que a la larga te va a llevar a un callejón sin salida, porque el juego va de eso, va de intentar optimizar tus dados lo mejor posible y al final te acaba llevando a tomar una decisión en base a lo que has hecho anteriormente. Y en ese ejemplo pues está muy bien, te enseña ese AP de escalada. Como decíamos, ¿el AP es malo? ¿AP es malo? Pues el AP, el análisis parálisis, digamos que es algo que intentamos evitar, ¿vale? En mayor o menor medida, a nadie le gusta tener ese tiempo extra jugando cuando está haciendo su turno, y a todos les gusta tener un turno ágil. Todos queremos tener la mejor jugada en el menor tiempo posible, o por lo menos me gusta a mí pensar que es así, ¿vale? Que hay esa lucha por intentar optimizar tu turno de una manera ágil para que el juego fluya, ¿vale? Es cierto que en muchos juegos, como por ejemplo Terraforming Mars, el análisis parálisis, la toma de decisiones, viene derivada sobre todo de un exceso de información, que es otra de las modalidades, otro de los efectos que pueden provocarnos que nuestro cerebro tarde en tomar una decisión, que es de lo que va todo esto. En Terraforming, aunque yo no lo definiría como un juego difícil porque todo está en las cartas y una vez que has empezado a jugar la partida fluye a partir del segundo turno, sí que nos enfrentamos muchas veces a mucha información, el juego, en las cartas, tenemos todo lo necesario para tomar nuestras decisiones, pero es cierto que muchas veces no sabemos qué decisión tomar primero, en qué momento aplicar una decisión, cuándo hacer algo, cuándo no. Estamos todo el rato observando las decisiones, mirando las cartas, leyendo el texto y absorbiendo esa información para tomar esa decisión. Terraforming tiene AP sobre todo en las primeras partidas. Una vez que has aprendido algunos conceptos y puedes dejar algo de información
en tu cerebro guardada, pues es más fácil acceder al juego y que no se produzca una AP, que los turnos vayan más rápido. Hay cartas que te conocen, hay mecanismos que sabes, y yo, por ejemplo, como consejo para primeras partidas, a la gente le digo: no os preocupéis mucho por toda la información que tenéis en mano, por hacer las dos opciones, porque en el juego puedes hacer una o dos acciones por turno. Haz una acción, la que veas más clara, y mientras vuelve a tocarte el turno, te vas pensando hacer otra o otras dos acciones, ¿vale? Ya sabéis que en Terraforming puedes hacer una o dos, y a veces es importante porque a veces te guardas una acción y vas haciendo de uno en uno a ver si otro jugador hace algo que te permita utilizar una carta o que te permita ganar un recurso gracias a que él ha hecho una cosa antes, ¿vale? Por ejemplo, en el trap de temperaturas, si un jugador lo hace antes que tú puedes llevarte el bono que te da, ¿vale? Por poner un ejemplo. Así que este sería un ejemplo de cómo el exceso de información puede provocar la parálisis por el análisis, puede provocar que tengamos ese tiempo extra pensando. Le pasa algo parecido al Scythe, que es un juego en el que nos vamos a mover por un tablero y vamos a estar moviendo nuestros personajes, nuestros elementos por el tablero, intentando desarrollarnos, y en este caso lo que tenemos es mucha información en nuestro tablero personal y muchos caminos. Sería un poco el camino intermedio entre estos dos que hemos enseñado en cuanto al concepto de análisis-parálisis. No tiene nada que ver con el juego, ¿vale? Porque aquí tenemos lo que sería el camino de las decisiones, porque podemos expandirnos hacia un montón de sitios, y toda la información que nos da el juego para gestionarlo. En otras palabras, tenemos un tablero en el que podemos hacer un montón de opciones, tenemos que ir decidiendo las acciones que vamos a hacer, y hay que pensar un poco, hay que planificar a futuros para no quedarnos atascados o optimizar mejor los turnos. Y todo eso nos lleva a que a veces pues tengamos que perder un tiempo, sobre todo en esas primeras partidas, hasta que conocemos un poquito más el juego y los mecanismos, en pensar cuál puede ser la mejor jugada. Esto además sumado a que las reglas al final son un poco más complejas y hace que perdamos un poco más de tiempo hasta que las asimilemos. Igual, primeras partidas puede ser un poquito más duro, luego se va yendo mejor, ¿vale? Son juegos que al final con las partidas uno aprende más a gestionarlos y aprende a hacer turnos más optimizados. Y una cosa que tiene genial Scythe, que me encanta, que cada jugador tiene su tablero personal que tiene acciones arriba y acciones abajo, y el mismo juego te dice que mientras un jugador está haciendo la acción de la parte de abajo, el siguiente jugador en turno, el que le tocaría después, puede empezar a hacer su acción, porque la acción de abajo de los jugadores no se pisa con la acción de arriba del siguiente, por lo cual si yo ya he hecho mi acción de movimiento y ya se han producido los combates y luego estoy haciendo algo abajo de generar, sacarme un match o hacer cualquier cosa, el siguiente jugador puede empezar a jugar. Eso facilita que haya un poquito menos de AP, que haya un poquito menos de entreturno, que sería un poco también otro de los conceptos de entreturno que se viene muy ligada a la P. El entreturno es ese tiempo que pasa entre que tú juegas un turno y le toca siguiente, y te toca jugar el siguiente turno. Pues ahí sería. Estamos enseñando mucho euro y quizás os preguntéis, bueno, pues el análisis-parálisis, este tiempo extra es siempre de los juegos de tipo Eurogame, de los tipos de gestión, ¿verdad? Pues no es del todo cierto. De hecho, por eso he sacado este Imperial Assault, para hablaros otra vez, retomar de nuevo lo que hablábamos con el Terraforming del exceso de información. Si bien Imperial Assault es un juego táctico en el que no tienes demasiadas cosas que gestionar en mano, cuando vas jugando, bueno, en mano no, en mesa mejor dicho, porque en mano no tienes nada, cuando vas jugando aventuras vas desbloqueando habilidades, vas desbloqueando poderes, cartas, objetos, mejoras, y llega un momento, a mitad de la campaña, en el que tienes mucha información delante de ti, ¿vale? Tienes que decidir lo que tienes que hacer porque no deja de ser un juego táctico, y aquí entra en juego la lucha contra una mentalidad que es la mentalidad del oponente, un poco como la lucha en el ajedrez, ¿vale? O en las damas, que también hay, aunque queráis que no, en la que tienes que leerle un poco al rival su mente y pensar un poco qué va a hacer. Y ahí tenemos ese AP porque estás analizando primero tu tablero, lo que tú tienes delante, tus posibilidades, ¿vale? Que hemos hablado de posibilidades con el resto de juegos. Estás analizando el movimiento táctico en el tablero, cómo puedes tú desarrollarte o moverte o buscar la mejor posición, y por último además estás analizando qué puede hacer el rival para bloquearte o para ganarte en este terreno. Es cierto que en otros juegos también puedes jugar a eso, en el site puedes estar analizando qué vas a hacer, pero en este juego que tiene un componente tan táctico, el análisis del turno rival es un poquito más importante, porque depende de ello mucho, sobre todo cómo va a ir la partida, porque en un site, si tú juegas bien, la partida va a ir más o menos bien. En un Terraforming, si tú juegas bien, la partida va a ir más o menos bien, pero en un Imperial Assault, por ejemplo,
Si tú juegas bien, pero no te fijas en lo que hace el rival te puede hacer cosas que fastidien tu táctica, ¿vale? Se puede ir por algunos lados o hacerte cosas, hacerte la vida imposible. Así que aquí tenemos esa AP ya no solo por analizar todos los elementos, sino el resto de elementos de la partida, en este caso, la mentalidad rival. Y pues igual, sobre todo el exceso de información es lo que hace que nuestras partidas vayan un poquito más despacio. Y tengo por aquí el altiplano, sobre todo también para comentaros que al final nosotros no somos de juegos muy duros, no nos van los juegos de dificultad extrema, y en esos juegos es en los que suele haber más análisis-parálisis, ¿vale? Porque al final son esos juegos en los que tienes que pensar más, tienes que calcular más a futuro lo que te va a ocurrir o gestionar mejor tus recursos para llegar a un objetivo en un momento determinado. Aquí hemos jugado cositas complejas, y en ese tipo de juegos, por ejemplo, como Crystal Palace, que aquí hicimos partida, tienes que estar siempre muy metido en la partida y calculando hacia varias direcciones. En el altiplano pasa un poco algo parecido, y es que tienes una gestión, pues como comentábamos aquí, sobre todo para conseguir los puntos y ser el que gana, tienes que gestionar, hacer un backbuilding, una creación de tu bolsa cogiendo elementos y demás, y tienes que ir gestionando lo mejor posible tu terreno, tu tablero y tu bolsa, y al final pues eso genera también que podamos ir un poquito más despacio. Aparte de que el juego no es de los juegos más amables que hay, a mí me gusta mucho, pero es cierto que en las primeras partidas te cuesta un poquito entender a este altiplano, luego fluye bastante bien, pero es de esos juegos que te provoca esa parálisis por el análisis debido a la información que tienes que gestionar para ganar esos puntos, para optimizarlo lo mejor posible. Porque es verdad que todos podríamos jugar a estos juegos más o menos bien, pero si queremos la mejor de las partidas, la mejor de las opciones, normalmente ocurre eso, que nos paramos un poquito a pensar. Y repetimos, ¿el AP es malo? El AP es malo, no. ¿Por qué? Porque al final, si un juego tiene AP, lo típico es que ese juego tiene mucho AP. No tiene por qué ser malo, quizás es un juego muy complejo y eso es justo lo que buscáis en un juego. Un juego que tenga mucho AP, mucha parálisis por este análisis, no tiene por qué ser malo, simplemente es un juego complejo y hay gente a la que le gustan estos juegos complejos y los disfrutan un montón, y hay gente que no. Sí que es cierto que juegos en los que se produce mucha parálisis por el análisis suelen gustar menos o suelen ser un poquito difíciles de digerir, mejor dicho, o incluso en juegos muy sencillos, si se provoca este efecto, crea sensaciones contrarias, crea sensaciones negativas, y es algo con lo que hay que intentar lidiar en la manera de lo posible. ¿Qué pasa también? Que hay gente que de nacimiento, de base, tiene mucha pena en el cuerpo, ¿vale? Y esa gente, la gente que le cuesta un poquito más, a lo mejor decidir, tomar decisiones, o echar un paso para adelante y decir, venga, pues voy a hacer esto y a pechugo con consecuencias, pues provoca en partidas que no deberían a lo mejor tener tanta decisión o tanto turno, provoca turnos muy largos, y es algo que también cuesta. Como consejo, pues a ver, os han dado 1.000.000 de ellos y todos son válidos. El de siempre o el más típico es, una vez que hayáis hecho vuestro turno, id pensando en el siguiente turno antes de que os toque, no cuando os toque, que hay gente que le toque y dice, vale, pues a ver qué hago, a ver cómo ha quedado el tablero. Yo como jugador, siempre que hago mi jugada, pienso en la siguiente y pienso un par, a veces 3 jugadas que puedo hacer, en plan de, si llega aquí y no han cogido esto, me voy hacia allá, si ya lo han cogido, evoluciono por aquí, si ya lo tienen o por aquí hay más gente, pues me dedico a esto. Yo tengo 3 opciones, cuando llega mi turno, ya miro a ver cuál de las 3 opciones o los 3 caminos que he estado pensando me gusta más, y a veces improviso. O sea, esto no te da la victoria, pensar en las opciones no es algo definitivo, porque hay gente muy rápida, muy intuitiva, o que tiene un poquito más de suerte a veces con algunos juegos, pero es cierto que ayuda mucho a bajar ese nivel de AP, el nivel de AP malo, ¿vale? Porque hay AP bueno y AP malo, podríamos decirlo, un poco por lo que venía contando, ¿vale? Que tener un poquito es muy normal y no pasa nada, y es totalmente lógico en primeras partidas, pero jugar muy despacio, tomar decisiones muy lento, puede hacer que nuestros jugadores no esté tan cómodo en la partida, ¿vale? Luego hay gente también que tiene más y menos tolerancia. Yo soy una persona que de base voy justito con el tema de tolerancia. Si yo me encuentro con alguien que tarda mucho en jugar, lo voy a pasar regular, ¿vale? Lo intento poco a poco, lo estoy intentando interiorizar mejor, lo voy a llevar mejor, pero es verdad que yo con las partidas largas sufro un poquito, con la gente que tarda mucho en pensar, porque además, si habéis visto partidas normalmente,
llega mi turno y yo hago tal, bajo cartas, subo tal, ya está. Yo tardo 3 segundos. Es como cuando vas al médico, que todo el mundo tarda media hora, entras tú y te despachan en 2 minutos y dices, ¿tú qué ha pasado? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Ahí me habéis entendido todos, todas. Pues eso sería la parálisis por el análisis, este AP, este análisis parálisis que hemos vivido y que viviremos en los juegos, y que, si bien no es algo, como os decía, relativamente o exclusivamente malo, sí que es algo que hay que intentar pues soliviantar o mejorar a lo largo de las partidas, sobre todo para que los juegos fluyan, que también es muy importante. Y nada, espero que os haya gustado este acercamiento a este concepto, que seguro que muchos y muchas ya conocíais, y eso, y saludos a P, si lo está viendo, que no creo, pero bueno, por si acaso. Así que chicos, chicas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.